Bueno, en principio muchas gracias por estar aquí después de esta larga jornada. Bien, yo voy a hablar de los paisajes de la modernidad, particularmente voy a hablar del colonialismo, pero voy a hablar de la gente también, no solo del colonialismo como proceso. Esta presentación se divide en 4 partes, una reflexión inicial a partir de la experiencia de trabajo en la arqueología en Patagonia. Luego, sí, ya de lleno me meto en las narrativas del colonialismo, la perspectiva crítica a ellas. Luego voy a hablar de las víctimas en los confines del imperio, esto es un caso analítico, que bueno, ya hablar de esto, y para luego reflexionar brevemente sobre los paisajes de la modernidad. El objetivo de este trabajo principalmente es presentar una mirada crítica sobre lo que son las narrativas, las grandes narrativas del colonialismo español, enfocado principalmente en América, y particularmente unas narrativas que defino como narrativas insulares, que son aquellas que construyen al sujeto colonial como conceptualmente ajeno o diferente al sujeto de la historia moderna europea. Y no me quedo en la crítica solamente, sino que avanzo revisando uno de los trabajos, uno de los proyectos de investigación que llevé adelante en Patagonia, para proponer una mirada a esto de los paisajes de la modernidad a partir de continuidades materiales, o sea, poder lograr establecer estas continuidades materiales entre los individuos, historias y lugares de la península ibérica y de Iberoamérica. Es una propuesta, es una reflexión, es una revisión de trabajos previos, y empieza aquí, en el Estrecho de Magallanes, en la foto que presenté en la inauguración. Esto es Cabo Vírgenes, en la provincia de Santa Cruz, en Argentina. Al final de esa foto se ve el Estrecho de Magallanes, y en un terreno más cercano es el lugar del asentamiento español, que fue parte del proyecto de fortificación del Estrecho de Magallanes a fines del siglo XVI. El lugar específico y la confirmación de que ese asentamiento existió y se dio particularmente en Cabo Vírgenes, no se dio hasta que empezamos nuestras investigaciones arqueológicas. Nosotros iniciamos investigaciones en Argentina, siguiendo los pasos de nuestros colegas chilenos que ya habían identificado uno de estos asentamientos, se hicieron 2 como parte del proyecto de fortificación del Estrecho de Magallanes, en lo que ahora es territorio chileno. O sea, en el proyecto de fortificación se hicieron 2 asentamientos, uno quedó del lado argentino, nunca se había trabajado previamente, aunque por información histórica se suponía que estaba en el lugar donde realmente lo encontramos, y el otro sí había quedado del lado chileno y había sido estudiado desde los años 70. Estos son Nombre de Jesús, el que trabajamos nosotros, y Rey Don Felipe en la zona chilena. Bien, en la primera excavación, o el primer sondeo, dimos con restos humanos. Estos restos humanos fueron fechados, y entonces luego expandimos brevemente, muy poco, las excavaciones en los años siguientes, y podemos decir que definimos a ese lugar como los restos de la ciudad de Nombre de Jesús, tanto por lo que encontramos, ¿no? Los restos humanos, como ciertos artefactos diagnósticos como una moneda de 8 reales de plata, que tuvimos mucha suerte. Después voy a hablar del caso también. Bien, pero la reflexión parte de esta coincidencia, y la coincidencia se dio que en ese momento, en Patagonia, las comunidades locales, las comunidades descendientes o identificadas como tehuelches, empezaban a reclamar y a ser visibles para los arqueólogos. Entonces los arqueólogos que trabajaban en la Patagonia continental, atlántica, empezaron a conversar con las comunidades indígenas, que para muchos eran nuevos actores, y que no tenían para muchos una vinculación con un pasado indígena patagónico. ¿Por qué? Porque a partir del proceso colonial y luego el proceso de lo que se llamó la conquista del desierto, que no era tal, se exterminaron a las poblaciones indígenas, y por lo tanto hubo un cierto consenso y una narrativa de lo que se llaman las narrativas terminales, de que ya no quedaban indígenas en Patagonia. Entonces, cuando empiezan a surgir estas comunidades indígenas, a resurgir o a configurarse como actores sociales, los arqueólogos
que ya llevaban mucho tiempo trabajando en Patagonia, empiezan a sentirse incómodos y a sorprenderse. Claro, nosotros trabajamos un contexto colonial, nosotros no tuvimos con quién hablar, no hubo un interlocutor, una comunidad que reclamara o que impusiera condiciones o que ni siquiera se interesara en conversar cómo se iba a desarrollar esta investigación. Y la coincidencia por la que presento esta foto es porque al mismo tiempo se estaba dando un proyecto de arqueología subacuática en la costa patagónica, llevado adelante por el equipo de Dolores Elkin, del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, y en ese naufragio inglés, de una fragata inglés, que se dio en 1770, encontraron restos humanos también. ¿Qué pasó? Ellos entraron en contacto con la embajada británica, pactaron, acordaron un periodo de estudios, y luego se hizo una ceremonia en el cementerio británico de Buenos Aires, donde con honores y bueno, un reconocimiento, se hizo el entierro de estos restos humanos, que es esa foto que ven aquí, que fue en el año 2008. Nosotros, mientras trabajando en Patagonia, en el estrecho, solos, sin ningún tipo de interlocutores ni comunicación. Bien, esa es la reflexión o la pregunta que surge de esto, sobresimplificada, pero tal vez como disparador de lo que viene ahora, es ¿de quién es esta historia? De estos colonos que nosotros estamos estudiando en Patagonia. Bien, pasamos a la segunda parte del trabajo, y esta es las narrativas del colonialismo español. La arqueología histórica americana ha venido cuestionando las grandes narrativas del colonialismo español, específicamente, por ejemplo, narrativas tales como las nociones de aculturación, las narrativas del reemplazo tecnológico, las narrativas de inevitabilidad, las narrativas terminales como las que mencioné antes. Algunas resultan muy familiares y están muy cercanas a lo que nosotros consideramos el sentido común. Por ejemplo, el reemplazo tecnológico: se reemplaza la piedra por el metal porque el metal es mejor y punto. Y hay un cuestionamiento a todo esto, por ejemplo, de la mano de los trabajos de Rodríguez Alegría, que trabajan en una escala mayor, en una escala temporal mayor, y muestran las dinámicas, por ejemplo, en México o en Venezuela, también los trabajos de Scaramelli, donde estos reemplazos tecnológicos no son tales, son parte de procesos más complejos. Entonces, las narrativas de aculturación me parece que todos de alguna forma u otra estamos familiarizadas con esto, que lo que se cuestiona que es la unidireccionalidad del cambio o la inevitabilidad, ¿no? En el caso de en los contextos coloniales americanos. Llegan los europeos, hay cambio, no se problematiza por qué, dónde, cómo, ni cómo sigue, ¿no? No digo, estoy hablando un poco sobresimplificando estos aspectos como para ser más clara. Entiendo que hay muchos matices y muchas caras de esto. Entonces, estas nuevas propuestas hablan de persistencia, estas perspectivas críticas de la arqueología histórica, hablan también de continuidades cambiantes, de cambios a largo plazo, y empiezan de esta forma, produciendo conocimiento, no solamente crítica, a generar otras narrativas, otras contranarrativas. En esa línea, digamos, es mi línea de trabajo en arqueología histórica, y entiendo que también estas contranarrativas generan otras miradas a estas tradicionales visiones de la dicotomía que estructura el discurso colonial, colonizador-colonizado. Pero bueno, la segunda línea la dejo para después. Entonces, ¿qué pasa con estas perspectivas críticas y este cuestionamiento de las narrativas, grandes narrativas del colonialismo? Desde mi punto de vista, todavía enfrentamos limitaciones. ¿Cuáles son? Una de ellas, por ejemplo, es que las aproximaciones dejan afuera de este proceso de cambio, por ejemplo, a la península ibérica. Los cambios se dan principalmente en los territorios que fueron colonia o durante el tiempo colonial. Entonces, el colonialismo se estudia principalmente geográficamente, físicamente, fuera, por ejemplo, de la península ibérica. Yo estoy hablando del colonialismo español y estoy hablando de América, no quiero generalizar al mundo. Bien, entonces, todavía hace falta dar una discusión profunda sobre el estudio del colonialismo moderno, pero incorporando espacios que no sean las colonias, antiguas colonias. Esa es una sugerencia, un punto de vista. O sea, ¿dónde se dan estos cambios? ¿Se dan solo en las colonias o en las antiguas colonias?
¿Y qué pasa con estas otras dicotomías? No solamente colonizador-colonizado, sino, por ejemplo, en España, los que se quedaron y los que se marcharon. Hay una idea de que el colonialismo es el colonialismo el colonialismo es la historia de los que se fueron, o de tierras lejanas, o de otros. Pero no hay una toma de conciencia de que el colonialismo es global, es de todos, y los cambios se dan en todos lados, en diferente medida, y habrá que estudiarlos, y habrá que plantearse las preguntas adecuadas. Pero mientras sigamos mirando al mundo desde estas narrativas insulares, no vamos ni siquiera a poder proponer esas preguntas. Y eso es lo que dice, por ejemplo, Bárbara Voss, que el problema de las grandes narrativas que explican, que normalizan, que estandarizan, que generan esta idea de que ya sabemos, es parte de nuestro sentido común, lo que cierran son líneas o posibilidades, direcciones de investigación. Aunque confirmemos lo mismo que ya pensamos, lo tenemos que estudiar, lo tenemos que someter a estudio. Y en esa línea voy, hacia el Estrecho de Magallanes. Entonces, las direcciones, esto, desde mi punto de vista, y esto lo podemos debatir y está algo que estoy pensando, es que estas direcciones, o sea, por ejemplo, el colonialismo español, se ha visto limitado por la influencia de las narrativas insulares. Un ejemplo de esto no es solo parte de la opinión pública, de la historiografía, sino también en los medios académicos. Por ejemplo, la arqueología histórica, o pongamos esa categoría, pero la arqueología histórica española se hace fundamentalmente colonial, se hace fuera de España. No hay una problematización, por ejemplo, lo que hablemos discutido con diferentes integrantes del INCIPIT, sobre la incorporación del maíz a los contextos rurales españoles, ¿no? Como por ejemplo el cambio del hórreo a la panera, que son estructuras de almacenamiento, se da por la incorporación del maíz, y con la incorporación del maíz se dan muchos otros cambios productivos y sociales. Pero eso la arqueología no lo ha abordado. La historia sí, pero la arqueología no. Entonces hay muchas preguntas que todavía quedan por hacer. Desde mi punto de vista, modesto, pero bueno, me pongo a plantear preguntas. Entonces, el otro punto a discutir es ¿por qué se ve al colonialismo como algo distante y la historia de otros? ¿Por qué Europa se aleja, Europa o España se aleja de la problemática del colonialismo? ¿Y por qué es un fenómeno lejano y de otros? Bueno, estos son parte de dos publicaciones que hice el año pasado, una en International Journal of Historical Archaeology, que hablo de estas divisiones conceptuales, y el otro con Pedro Funari, un arqueólogo brasileño con el que trabajamos también y discutimos estas ideas, pero también incorporando la idea del colonialismo portugués en una edición, en un volumen especial que habla de conexiones atlánticas, especialmente enfocado a Brasil y Portugal. Bien, este mapa un poco desprolijo muestra cómo vemos el colonialismo. Y particularmente cuando hablo de narrativas insulares es que lo vemos aquí, ¿no? O en otras colonias. Entonces, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se presenta asociada la historia de aquellos que partieron o a lo que sucedió en tierras lejanas? Pienso que esta idea está arraigada, está naturalizada y que conspira contra poder entender el colonialismo directamente y entender su legado actual en el presente. Bien, a ver, desde la crítica a la colonialidad y bueno, de modernidad a colonialidad, se ha dicho hace ya tiempo que las colonias americanas han sido constitutivas de la modernidad, el colonialismo y el capitalismo, y no su resultado, ¿no? Y que la historia moderna, y yo particularmente la península ibérica, en sus diferentes escalas, no puede ser entendida sin considerar Iberoamérica, como tampoco la historia colonial americana sin comprender la Europa post-siglo XV. O sea que es necesario empezar a pensar estos cambios y estos procesos en conjunto. O sea, el mapa desprolijo, pero de ida y vuelta. Y ahora sí, voy a ir al caso de estudio, que a esto es lo más difícil, porque ponerse a criticar y a hacer ciertos trabajos de crítica, no digo que sea fácil, pero bueno, es el primer paso. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos desde América? Porque yo trabajo en América,
y en Antártida, pero eso es otro tema, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos desde América? Bueno, revisemos cómo operan estas narrativas insulares. Operan, pienso que de esta manera. Yo no hablo de nombre de Jesús, hablo de las víctimas en los confines del imperio. Y aquí está la historia, conocida, repetida, más, o sea, naturalizada, de nombre de Jesús. En 1580 se genera el plan de poblamiento del estrecho. Sarmiento de Gamboa va al estrecho a hacer un relevamiento muy preciso, y de ahí sale el plan de hacer 2 fortificaciones en la angostura, en la menor angostura, cerrando el estrecho con una cadena de hierro. Esto no se puede llevar a la práctica, pero el proyecto es un proyecto de los ingenieros de la corona, y se lleva como parte del emprendimiento a ingenieros para llevar este proyecto adelante. En 1581 zarpan 23 naves, o 21, perdón, con 2.300 personas, que no iban solo al estrecho, pero es mucha gente, de Sanlúcar de Barrameda. Y llegan 3 naves en 1584, con alrededor de 300 personas, familias y soldados, principalmente. Sarmiento de Gamboa va al lugar, funda una ciudad, no logran hacer el plan de fundar una de cada lado del estrecho, caminan 100 soldados y fundan la otra ciudad, la que mostré antes, que queda al lado chileno. Sarmiento de Gamboa se da cuenta que con los pocos víveres que llega, yo les estoy contando la historia conocida, la que van a leer si es que se interesan en leer algo de esto. Sarmiento de Gamboa se da cuenta de que no, que tienen víveres muy escasos, que no van a sobrevivir, entonces emprende la vuelta en busca de socorros. Va a Brasil, escribiendo cartas al rey, no logra nada, entonces se desplaza hacia España. En el camino lo toman prisionero los británicos y va al calabozo. Y desde la cárcel sigue escribiendo al rey que por favor no se olvide de los colonos del estrecho. Sigue escribiendo hasta 1590. Pero nosotros no sabemos, no tenemos ninguna fuente sobre qué estaba pasando en el estrecho en ese momento. El otro documento que aparece es el de un navío inglés, un pirata inglés que pasa, Thomas Cavendish, por el estrecho en 1587, es decir, 3 años después de la fundación, y ve a gente muerta. A partir de ese momento no pasa por nombre de Jesús, pasa por la otra ciudad, Rey Don Felipe, y la rebautiza Puerto Hambre, que es el nombre con el que queda hasta nuestros días. Y a partir de eso es parte de cartografía histórica, donde ya se instala el lugar de Puerto Hambre en la cartografía de Patagonia. ¿Qué hace Cavendish? Bueno, esto también me interesa, que es el proyecto de poblamiento y ahí el traslado, o sea, el viaje hasta llegar al estrecho. Esto es un poco anterior. Bien, entonces, ¿qué hace Cavendish? Se lleva a un soldado, un único soldado, Tomé Hernández, y este es el único sobreviviente conocido de los asentamientos o los colonos del estrecho. Este es un largo viaje, de 1581 a 1584. Entonces, a partir de Sarmiento, que empieza a generar lo que es la narrativa del desamparo, que lo han categorizado así los de la crítica literaria, que dice, porque como toda es gente pobrísima y el viaje duró tanto, luego los que pasan en 1586, unos pocos más, dicen, murieron como perros en sus casas, vestidos, y así los encontramos a nuestra llegada, hasta que el pueblo estuvo finalmente inficcionado por el hedor de la gente muerta. Luego, muchos años después, a Mazadelano, un navegante americano, todos ellos fueron dejados allí, hambrientos hasta morir, sin haber enviado nunca víveres para ellos. Las pobres criaturas murieron de hambre. Bien, mi pregunta es, ¿cómo operan estas narrativas insulares? Operan de esta forma. Empiezan el proceso de victimización de estos colonos, que obviamente fueron víctimas del proyecto. Pero el proyecto de victimización se genera a partir de estas narrativas particulares. Esto es un libro de 1960, un cómic de 1972, una miniserie de ya el 2015. O sea, es una historia que no se olvida, es una historia que se sigue reformulando y se sigue contando de la misma forma. ¿Dónde sucede? ¿Dónde sucede? En los confines. ¿Qué son los confines? Esto está definido por crítica literaria. Es
se configura como un lugar lejano, remoto, distante, ajeno totalmente a las cotidianidades europeas. Es un lugar entre lo imaginario y lo real, ¿no? Para los que hablan de esto, de la cartografía de este momento. Es un lugar que no tiene nada que ver con la cotidianidad europea. O sea, y también este proceso de victimización, este cómic no es nada sutil, como verán, es un proceso en el que se desconecta a estas personas de sus historias previas y sus vínculos con la península ibérica. Ya no son Juan de Valdés que viene de no sé dónde, sino los muertos del Estrecho. Ya es una configuración de una identidad a partir de la fatalidad. Y tomando, por ejemplo, el ensayo de la víctima del filósofo Giglioli, el concepto de víctima es la víctima no ha hecho, le han hecho, no actúa, padece. Se les establece como sujetos impotentes, pasivos. La víctima también es infantilizada o representada en su inacción social. Esa es la identidad que adquieren los colonos del Estrecho. Entonces, mi pregunta fue, ¿cómo operan estas narrativas insulares? Operan borrando esos vínculos con lo anterior y alejando a esta gente a los confines, a un área ajena, distinta, lejana, remota. Bien, la arqueología. ¿Qué hacemos los arqueólogos que nos interesa generar esos vínculos, reconstruir este vínculo o cuestionar estas narrativas insulares? Lo hacemos generando o intentando generar continuidades materiales en estos individuos, las historias, los lugares, conectando las historias coloniales con las historias de la Europa moderna. Cómo, por ejemplo, aquí voy a traer un caso de cómo lo podemos hacer o cómo lo hicimos en el proyecto de Nombre de Jesús. Nos hicimos preguntas sobre el pasado, la toma de decisiones, y lo hicimos a partir de distintas líneas de investigación. Por ejemplo, a partir de estudiar qué comieron en el Estrecho de Magallanes, ahora voy a explicar por qué, los propios cuerpos de los individuos, o sea, de los esqueletos, que nos permiten entender las historias de vida previas, los vínculos a partir de estudios históricos. Es decir, conectar también con sus lugares de orígenes, sus costumbres, sus lenguas. Y aquí, volviendo para meternos en la cabeza en la arqueología, las excavaciones en Nombre de Jesús, el lugar donde estamos trabajando, y los esqueletos que hemos identificado. Son un niño o niña, no sabemos, no se puede identificar, una mujer y 3 hombres adultos. En entierro cristiano, y esto es lo que hemos excavado. Bueno, ¿qué podemos decir de los estudios de la bioarqueología? Lo que podemos decir es que esta historia es una historia que se ha contado como la historia de los que murieron de hambre en el Estrecho de Magallanes. Bien, que nos preguntamos de qué murieron, ¿no? O sea, si podemos saber estas causas de muerte. Lo que los bioantropólogos determinamos es que sí hay un padecimiento cercano a la muerte, que se puede mostrar a través de la reabsorción del tejido cortical, o sea, es una respuesta a los requerimientos metabólicos producidos por este déficit nutricional, y esto es cercano a la muerte. Pero también hay historias de hambrunas previas. Las líneas de Harris muestran estrés nutricional en momentos de crecimiento, en momentos previos, y esto no es la historia del Estrecho de Magallanes. Esta es la historia de la España del siglo XVI. Por lo tanto, ¿de quién es esta historia? ¿Qué historia cuentan estas personas? Es una pregunta válida, porque es una historia colonial, pero también es la historia moderna europea. Y en estos huesos, este ejemplo, hay más estudios de bioantropología, pero a mí me parece que esto sintetiza un poco esta mirada de cómo conectar estos mundos, que a través de las narrativas insulares son tan distantes. Y después también cuestionar esta idea de víctima como agente pasivo, infantilizado. Cuando estudiamos los restos de arqueofauna, vemos, o sea, primero tengo que decir esto, que el sistema de organización de esta empresa es a través de raciones. La ración de comida está establecida y es la autoridad la que reparte. Está establecido qué comen, cuánto, y bueno, esto está dividido de acuerdo a quiénes son, ¿no? Entonces, cuando estudiamos, obviamente estaban en una situación crítica de escasez, ¿qué es lo que comieron? O por lo menos los restos materiales que tenemos, vemos que comieron
todo lo que pudieron, o sea, todo bicho que camina va a parar al asador, que es una expresión argentina, eso es lo que representa, o sea, se abrieron inmediatamente a ese nuevo mundo. Estamos hablando de muertos al llegar, y después voy a decir por qué. No son muertos que estuvieron ahí por décadas, o sea, son muertos de apenas llegaron y en pocos años, menos de 4 años, murieron. Entonces, se abrieron a estos nuevos recursos, a estos nuevos animales, por ejemplo, esos son los guanacos, mucha gente nunca vio un guanaco. En ese momento seguramente no habían visto guanacos antes, salvo Sarmiento de Gamboa, que sí tiene unas historias previas en América. Y también, digamos, desde el sistema de ración, que es un sistema jerarquizado de reparto, a un sistema de tener que organizarse a cazar un lobo marino, a faenar un lobo marino, a cocinar un lobo marino y a repartir un lobo marino, también habla de una innovación, tal vez, estoy hablando en el terreno hipotético, de la organización social de estos. Entonces, esta idea de víctima pasiva, que, bueno, que se muere de hambre porque no recibe lo que supuestamente tiene que recibir, con estas historias podemos también empezar a repensar esas identidades. Estos son, los cerdos también estuvieron, pero en muy menor medida, ¿no? La mayor parte de los restos que encontramos son de recursos locales. La otra línea de investigación que también conecta es los estudios documentales. Reconstituimos vínculos. Aquí, por ejemplo, es la lista de los soldados y marineros que estaban en el estrecho. Si ven bien, por ejemplo, es Pedro Sánchez Sabuco, soldado natural de, bueno, no sé, de Medina de Río Seco, de Salamanca, de Baeza, de Ibios, no sé si lo estoy diciendo bien, de Zamora, de Bayona, de Écija. O sea, venían de muchos lugares diferentes. Y esto también es otro tema muy interesante. En estos contingentes poblacionales de América, la gente, no digo los soldados, pero la gente que iba, muchas veces no se conocía entre sí. Eran contextos generados como a partir, supuestamente, de una tabula rasa con gente desconocida, que generaba estas nuevas formas de vivir en conjunto en estas comunidades, ¿no? Esto lo hablo también con otra experiencia del siglo XVIII que trabajo. Cuando analizamos la procedencia, por ejemplo, estos son aproximadamente 100 individuos, tenemos más de 66 vecindades de procedencia. Y o sea, hay una diversidad regional importante también. No vienen todos de Andalucía, como también esa es una idea, ¿no? Que los que se van a América en el siglo XVI principalmente son de Andalucía. Claro, no tenemos la presencia de todos los pobladores del estrecho, que eran 300, pero sí de 100, que bueno, estos son los documentos del Archivo General de Indias, ¿no? Es una gran diversidad de origen. Y esto habla también de tradiciones, de lenguas, de historias, y de falta de vínculos entre la gente que viene. Y también hicimos estudios de familia, este es un caso muy excepcional, pero es una familia de más de alrededor de 25 o 21 integrantes, con lazos distintos, políticos, religiosos, madrina, padrina, cuñado, etc. Que suben en Cádiz, estos después de un primer naufragio, suben en Cádiz y se conoce. O sea que esto también es una forma de cómo se migra, ¿no? No son hombres solos que viajan, sino son familias y familias con lazos extendidos. Y eso también nos permite comparar con otros proyectos, no sé si conocen otros, por ejemplo, estudios en el oeste americano, cuando se migra en caravana y mueren todos los que forman parte de estas incursiones, pero los que tienen lazos familiares son los que sobreviven, ¿no? Estoy sobresimplificando, pero bueno, el tema de los lazos y de los vínculos es interesante en el proceso de migración. Y después acá nos llevan a estas preguntas de las que hoy no podemos responder. Y son, por ejemplo, estas historias de hambre que mencioné antes, son excepción en la península ibérica de finales del siglo XVI. ¿Con quiénes los comparamos? ¿No? ¿Con quiénes comparamos? Hoy en día hay evidencia material o restos humanos que podrían ser usados para comparar y generar estas interesantes comparaciones, bueno, estudios, ¿no? A largo plazo, también con otros asentamientos coloniales. Pero en general en América comparamos con otros sitios dentro de América y generamos un discurso, una relación de comparación entre sitios americanos. Lo hacemos con la cerámica, con las tipologías cerámicas, lo hacemos con los restos humanos, lo hacemos con la adaptación a estos nuevos espacios. O sea, hay un diálogo interamericano, pero que no se da cruzando el Atlántico, se da en mínima medida. Y eso es necesario fortalecerlo para poder entender el colonialismo en su dimensión global.
y actual. Entonces, cuando hablamos de paisaje de modernidad, esta es la moneda, por ejemplo, me parece interesante mostrar la moneda que encontramos en uno de los enterratorios. Esto es parte de un ritual de fundación de la ciudad, que se da, lo encontramos por encima de uno de los entierros. Al fundar la ciudad, Sarmiento de Gamboa describe, en todas sus descripciones, son varias, qué es lo que entierran como ritual de fundación de la ciudad. Estos son unas piedras, unas planchas de metal, una botija con el acta de fundación y una moneda de 8 reales de plata. Eso es lo que encontramos. O sea, estratigráficamente arriba de uno de los entierros de los hombres, de uno de los hombres. Este escudo ya muestra los dominios españoles en ese momento, Felipe II, y nos habla de que no podemos entender el Estrecho de Magallanes como algo desconectado de este mundo global y colonial y moderno. Entonces, digamos que volvemos a, ya esta es la última diapositiva, que es ¿en qué medida toda esta idea que hablé de estas narrativas, de este pasado colonial, distante, ajeno, qué papel cumple eso hoy en el presente? Porque pensar que lo colonial es lejano, es el pasado y es distante y le pasa a otros, tiene repercusiones desde mi punto de vista en el presente. O tal vez habría que preguntarse, hacerse esa pregunta. Por lo tanto, pienso que pensar críticamente el colonialismo, o para pensarlo, habría que preguntar cuál es el papel que cumplen las narrativas que construyen al sujeto colonial como diverso, distinto, ajeno al sujeto de la historia moderna europea. Y esto puede venir de la mano de otras reflexiones sobre nuestro presente actual, ¿no? Entender la dimensión global, la recurrencia, la diversidad y la vigencia de las historias de emigración, inmigración, hambre y muerte, que no terminan en el siglo XVI. En suma, se trata de repensar el colonialismo reconociendo sus historias como actuales, cercanas y parte de nuestra propia historia. Gracias.